Bien, gracias por continuar con nosotros en SM Noticias. Yo le agradezco mucho a la maestra Marcela Verónica Chávez Hernández que platique el día de hoy en este espacio público. Le comento rápidamente, leo parte de su semblanza, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la misma universidad, maestra en Derecho Procesal Acusatorio con orientación a la litigación oral por la Universidad Nueva España y se encuentra en proceso de titulación en el doctorado interinstitucional en Derecho por la Universidad de Guanajuato, donde desarrolló una investigación sobre política criminal en materia de juicios para adolescentes. Y bueno, dentro de los diversos cursos y diplomados en materia de derechos humanos, feminismo, género, diplomado en Derecho Humano Siglo XXI por la Universidad de Zaragoza y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Yo le agradezco mucho, maestra, el poder conversar a través de este espacio público. Gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, pues justamente por la invitación y muy contenta de poder ser partícipe de la difusión de este tipo de temas que son importantes y relevantes para toda la sociedad. Maestra, previo al inicio de la grabación de esta entrevista, mencionaba, subrayaba, es un tema amplio, es un tema complejo, hablar de género, hablar de desigualdad en el terreno de, o entre géneros, pero también con un punto adicional, el tema de la pandemia. Y me gustaría iniciar esta conversación precisamente en qué tanto como sociedad hoy en día estamos dispuestos a abordar, a reflexionar, a abonar a cortar esta desigualdad entre géneros. Es un tema pendiente y como sociedad hemos estado asumiendo paulatinamente el compromiso de atender, de volvernos agentes que participen de una manera activa para la resolución de este problema. Sin embargo, es un tema que yo creo que nos supera por muchas cuestiones. Hablamos de género, pensamos de manera inmediata en la violencia y está bien. Sin embargo, hablar de género también es ver aquellas diferencias que tenemos nosotros mujeres frente a los hombres y que no son únicamente de cuestión de golpes o que no tienen que ver de frente a una agresión. También implica cuestiones de diferencias económicas, políticas, culturales, incluso sociales. ¿Cómo se van generando? ¿Cuáles son estos escenarios que van presentando estas diferencias que señala? Es multifactorial, pero tenemos que ser conscientes de que una parte muy importante del problema es cómo nosotros estamos hablando respecto del género. Si nosotros inculcamos en casa que mujer y hombre son diferentes y que incluso hay una cuestión de subordinación, estamos haciendo más grande el problema e incluso estamos siendo un elemento para que esta brecha se vaya ensanchando. Hay muchos elementos también externos al hogar que tienen que considerarse. Por ejemplo, la manera en que medios de comunicación, en que propio Estado está influyendo para cerrar o incrementar esta brecha es una parte importante. Las políticas públicas, afortunadamente, han tomado conciencia de que se deben estructurar para poder generar nuevas condiciones para niñas, mujeres, adultas mayores. Esto efectivamente permite hablar de que estemos trabajando, de que aquellos elementos a lo mejor negativos con los que estamos batallando, los estamos visibilizando, pero también estamos generando nuevas condiciones para decir, si hacemos frente, si reconocemos el problema y hacemos frente, podemos salir, podemos reducir e incluso acabar con esta brecha de género. ¿Qué papel juega o debería de jugar la educación, estos procesos de formación, tanto en instituciones de educación, pero también qué papel juega en esta educación que estamos recibiendo en el interior del hogar para abonar a estos temas? Es pieza fundamental. Tenemos o debemos entender que nosotros somos personas sensibles y no solamente las mujeres, sino los hombres también. Entonces, a partir de esa sensibilización que debemos fomentar en todos y todas las integrantes de nuestro hogar
o de nuestros núcleos cercanos, vamos a partir o vamos a lograr una reconfiguración de los conceptos que habitualmente normalizamos. Eso de pensar que la mujer se va a hacer de manera automática cargo del hogar en una situación de contingencia, como sucedió en la pandemia, eso es un micromachismo, porque no puedo pensar únicamente en que sea la mujer la que se haga cargo de su hogar. En una perspectiva ya equilibrada, ya tratando de poner en equilibrio esa balanza, lo que tenemos que hacer es decir, bien, tenemos una situación de emergencia y los dos, en igualdad de condiciones, tenemos que ayudar, que cumplir con nuestras obligaciones. Y esto es una cuestión de que se ha hecho mucho alarde de que los hombres no ayudan en casa. Y es que es así. Tenemos que entender que los hombres no ayudan. Están ejerciendo la parte de o cumpliendo con las partes de responsabilidad que les corresponden, ya sea en el cuidado del hogar o en el cuidado y atención de los hijos e hijas. Este aspecto de la pandemia vino a acentuar esta situación, estos roles, el decir, bueno, también temas de recortes laborales, ¿no? De acuerdo a diferentes cifras, pues las mujeres se vieron afectadas en esta situación de recortes laborales o inclusive decir, bueno, tengo que dejar de trabajar para cuidar a algún familiar, a alguien que haya sufrido en esta pandemia. Vino a recrudecer, vino a subrayar el tema de la pandemia, esta situación, maestra. Sí, así es. Desde el ámbito internacional, diversos focos que se están encargando de monitorear el tema. Y, por ejemplo, ONU Mujeres hace poquito sacó una nota justamente que hablaba de los retos que vamos a enfrentar las mujeres a raíz de la pandemia. Y es que de por sí la situación ya era difícil para nosotras, pero con todo esto del COVID, lo que pasa es que nosotros en esa brecha estamos del lado negativo. Según datos de la ONU, por ejemplo, como efecto de esta pandemia, lo que va a pasar es que vamos a caer en pobreza extrema. Y esto a través de una cifra muy alarmante. Por ejemplo, 435 millones de mujeres en todo el mundo van a convertirse justamente en nuevos habitantes de este indicador de pobreza extrema. Incluso la ONU es enfática en señalar que mujeres y niñas van a subsistir con $1.90 diarios. Esto equivale a 37 pesos al día. Es una cantidad que es inhumana para lograr un nivel de desarrollo digno y adecuado para cualquier persona. Pero definitivamente la pobreza es un factor que tenemos que considerar como resultado de la pandemia. Ahora bien, ¿qué pasa con los empleos? Atinadamente lo decían. Es más probable que una mujer pierda su trabajo a comparación de un hombre. Y esto es estadísticamente comprobable. Nos dice la ONU, por ejemplo, en el caso de las mujeres que fungían como trabajadoras domésticas, el 79% perdió su trabajo. Y es un 79% sobre 100. Estamos hablando de que una gran cantidad de mujeres que incluso podrían haber sido pilares o sustento de sus familias se quedaron sin el recurso. Y eso crea una consecuencia o un efecto en cadena que va a repercutir en su salud física, tanto como mental, y en la de sus hijos e hijas. Es ahí el punto o está el énfasis que tenemos que identificar de la problemática. No es un caso aislado, no es un problema que en sí mismo se puede resolver. Es un problema que tiene diferentes aristas y que incluso puede tener diferentes efectos, y no todos positivos, si no se atiende de una manera adecuada. Estos escenarios antes de la pandemia, el tema de salarios bajos, jornadas prolongadas de trabajo, ¿no? Hay que trabajar fuera y dentro de la casa, escasez de oportunidades en el acceso de trabajo, el tema de la violencia, el acoso, son escenarios que desafortunadamente los podemos tener a un lado. Podemos influir, ser cómplices de estas situaciones. ¿Cómo transformar? ¿Cómo cambiar esta situación que nos ha tocado vivir, maestra? Lo primero que tenemos que hacer es no minimizar el problema.
Es más, tenemos que evidenciarlo y justamente abrir foros para poder compartir ideas y hacer notar que el problema existe, que es real y que a lo mejor a mí, por ejemplo, como mujer, afortunadamente no me toca vivir un caso de violencia, pero no por eso quiere decir que no existe. Necesitamos más plataformas para hacer circular este tipo de información, como las notas de ONU Mujeres, como los informes que están saliendo a nivel internacional, que hacen un grito, un llamado de atención a los gobiernos y dicen, hey, el problema de la pandemia lo tienes día a día, es cierto, pero aún dentro de ese problema debes atender sectores vulnerables como son las niñas, las adolescentes, las mujeres y las mujeres adultas mayores. Porque pensemos, estamos en un contexto de aislamiento y en este contexto de aislamiento justamente las mujeres estamos más vulnerables porque aquellas mujeres que están infortunadamente en un contexto de violencia les está tocando vivir con su agresor y a lo mejor no tienen la manera de solicitar ayuda. Entonces, si ellas no pueden alzar la voz, le toca al Estado, a los gobiernos, estar atentos a la problemática a fin de poder identificar y salvaguardar los derechos y la integridad de estas mujeres. A corto, mediano plazo, ¿cuál es la expectativa que se tiene? ¿Cuál es, o cómo podemos cerrar esta plática en este sentido? ¿Cuáles pueden ser los escenarios a futuro? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos como sociedad, como michoacanos, como mexicanos, en este tema en particular, maestra? Pues el escenario que nos espera si nosotros seguimos pasivos y pasivas no es el mejor, no es el más alentador. Lo cierto es que dice la ONU Mujeres, necesitan actuar ya. Se necesitan acciones contundentes e inmediatas para poder cerrar esta brecha de género y poder salvaguardar los derechos de niñas y mujeres. ¿Qué pasa? Se ven diferentes alternativas. No es solamente una cuestión de crear un marco jurídico que pueda proteger a este sector vulnerable de la sociedad. No es suficiente. Se deben implementar políticas con perspectiva de género, ya lo había comentado. Tenemos que propiciar una participación más activa por parte de las mujeres, y si no se puede de las mujeres, también que sea a través de las organizaciones de la sociedad civil, para que se dé esa voz que muchas veces se los lleva a otro tipo de asuntos como la violencia y el feminicidio. Repito, son cuestiones importantes. Es gravísimo que tengamos día a día una cuestión de una mujer desaparecida, una niña desaparecida, y que incluso en la mayoría de los casos terminan en homicidio, en feminicidio, ¿sí? No es la totalidad del problema. Tenemos que atender los servicios de salud, los servicios educativos, generar condiciones económicas para que estas desigualdades salariales que hay entre mujeres y hombres se puedan extinguir. Y que si yo necesito, por ejemplo, ausentarme de mi trabajo porque voy a dar a luz, no tener el miedo que voy a regresar y me van a dar las gracias. O incluso que no tenga yo miedo por decir, estoy embarazada y ¿qué va a pasar? ¿Se me va a despedir? ¿O me van a cargar la mano porque van a aprovechar el tiempo que yo estoy aquí? Todos esos elementos nos obligan a ver la problemática de la brecha de género, de la violencia de género desde una perspectiva integral. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a trabajar desde ya para poder defender a aquellas personas que no están teniendo la posibilidad de ser escuchadas. Maestra Marcela Chávez Hernández, muchísimas gracias por compartir estos minutos a través de este espacio público y ojalá podamos mantener esta comunicación a través de SM Noticias. Le agradezco y valoro mucho su tiempo. Con todo gusto, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más aquí en SM Noticias.